noches y bueno, como decía Francisco, agradecerle su asistencia a estas charlas. Creo que ya está mejor, me parece. Bien. El tema que voy a tratar es aproximación diagnóstica al paciente con dolor articular. Las enfermedades reumáticas representan generalmente un reto diagnóstico. ¿Y por qué representan un reto diagnóstico? Porque son padecimientos que generalmente son muy variados en cuanto a su presentación, en cuanto a su evolución y en cuanto a su severidad. Y el otro factor es que generalmente comparten una serie de síntomas que hace un poco difícil poder discernir ante qué enfermedad nos encontramos. El otro aspecto que es importante, que lo hace también este carácter de este reto, es que el diagnóstico no va a depender de un examen de laboratorio, del resultado de un examen de laboratorio, ni del gabinete. Y entonces, prácticamente, se puede llegar a considerar por esto que son difíciles de diagnosticar. O sea, a veces la gente le da como cierto temor enfrentarse a un paciente con una enfermedad reumática o ante una posible enfermedad reumática, casualmente por lo que mencioné anteriormente. Sin embargo, es difícil también porque va a depender prácticamente de una historia clínica dirigida y un examen físico orientado. Esto que pongo aquí, que es una historia clínica orientada y un examen físico dirigido, significa que la persona que hace el interrogatorio y examina al paciente anda buscando algo en particular, sabe qué buscar y sabe qué interpretar. Esto va a depender, o sea, qué tan minucioso o acucioso es uno, va a depender del conocimiento que uno tenga de la enfermedad y saber qué buscar y cómo preguntar. Este abordaje de esta historia clínica orientada y examen físico dirigido nos permite abordar nuestros pacientes con lo que vamos a llamar un patrón sindromático general. Este abordaje con un patrón sindromático general hace el diagnóstico de las enfermedades reumáticas de fáciles a muy fáciles, que eso es lo que vamos a tratar de transmitir, de cómo se hace este procedimiento. Ok, el establecer un patrón sindromático va a consistir en reconocer la manifestación principal o más relevante de una enfermedad y después de eso, entonces, y que caracteriza la enfermedad y agruparla luego en un gran síndrome. Así, para dar un ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, este síntoma va a ser la disnea. Y en la meningitis, por ejemplo, este síntoma va a ser la cefalea. Después que nosotros hacemos este reconocimiento de patrones sindromáticos generales, vamos a tratar de desmenuzar este síntoma, de tratar de especificarlo lo más posible. Y así nosotros podemos establecer un patrón sindromático específico. Nosotros vamos a hacer este detalle de esta especificación, va a depender también mucho de lo que conozcamos de la enfermedad. Mientras más conozcamos de la enfermedad, podemos hacerla cada vez más específica hasta un punto en que nosotros podamos llegar y establecer prácticamente el diagnóstico, sin mayores dudas. En reumatología se han establecido grandes patrones sindromáticos. Y estos patrones sindromáticos son el síndrome regional, el síndrome doloroso generalizado, el síndrome articular, el síndrome cervical lumbar, el síndrome muscular y el síndrome sistémico. El síndrome regional va a ser cuando el síntoma principal el paciente lo ubica en un área específica del aparato locomotor, del aparato musculoesquelético. Puede ser el hombro, la rodilla, un pie, una mano, o sea, un punto particular que el paciente dice, aquí es donde me duele. El síndrome doloroso generalizado es cuando el paciente refiere varios sitios simultáneos de dolores en el aparato locomotor. En cuanto al síndrome articular, que podría ser muy similar al regional, es cuando la persona definitivamente especifica que lo que le duele es la articulación y es clara que es la articulación.
Esto después, cuando lo vamos a entrar en un poquito más de detalle, vamos a ver qué utilidad tiene esto. Después tenemos el síndrome cervical y lumbar, que también es cuando el dolor se localiza en alguno de estos sitios. Y después el síndrome muscular, que el patrón o el síndrome o el síntoma principal va a ser la debilidad muscular. Y por último, el patrón sintomático sistémico, que es cuando predominan, valga la redundancia, los síntomas sistémicos, que son pérdida de peso, fiebre, malestar general, o cuando el paciente tiene una serie de síntomas que afectan varios órganos o sistemas simultáneamente. Bueno, volvamos a esto del patrón sintomático. Estamos con el patrón sintomático general. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, como les decía anteriormente, detallar esto hasta poder caracterizar la enfermedad. ¿Y qué es esto de caracterizar la enfermedad? Eso es un término que yo utilizo mucho. Los que me han oído hablar anteriormente me lo han oído muchas veces. Nosotros en la actividad del hospital siempre le pido yo a los residentes que caractericen no a la enfermedad, sino al paciente. La caracterización es personalizar la enfermedad. Voy a poner un ejemplo con el paciente con fibromialgia. Entonces, el paciente con fibromialgia, obviamente lo vamos a caracterizar o lo vamos a poner en un patrón sintomático de dolor generalizado. Pero si yo a ese dolor generalizado digo que es una mujer entre 30 y 40 años, que es una persona que tiene dolor generalizado desde hace meses, desde hace años, que es un dolor continuo, que es un dolor diario, que es un dolor que la paciente amanece muy adolorida, que mejora en el transcurso del día, que haciendo ciertas actividades el clima o el estrés intensifica su dolor, que la paciente asocia mal dormir y que asocia fatiga, eso es una caracterización. Y si uno conoce a alguien, uno dice, esta es la persona. Eso es lo que llamo yo caracterizar y personificar la enfermedad. Y eso es lo que uno debe hacer cuando estudia una enfermedad. Entonces lo que hacemos es, estudiamos las enfermedades y entonces nosotros tratamos de caracterizar esta enfermedad. ¿Okay? Muy bien. Después, entonces, cuando el paciente nos llega a consultar, nosotros lo que hacemos es buscar en los síntomas que el paciente está refiriendo aquellas características que más se asemejen al patrón sintomático específico. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero eso sería muy fácil si el paciente llegara a darnos nosotros una historia clínica sencilla y nos diga exactamente lo que nosotros queremos que nos diga. Pero el paciente es totalmente desordenado. O sea, el paciente dice los síntomas como se le ocurren, van a depender de muchas cosas, de cómo se siente en ese momento, lo último que tuvo, lo último que le mencionó el familiar, cómo el paciente nos manifiesta su sintomatología es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros, en esta maraña que el paciente nos empieza a contar, tenemos que identificar los síntomas principales para hacer esta caracterización que les decía. Entonces eso alguien lo podría enfocar como que ese sería un problema, que el paciente no nos dice las cosas como nosotros quisiéramos, pero realmente no es un problema. O sea, así es el paciente, o sea, ese no es el problema. El problema resulta que el médico al que el paciente acude no es capaz de poder identificar esos síntomas. Y eso lo digo porque en las referencias que nosotros recibimos, generalmente eso es lo que se anota. El paciente, observación por dolores óseos, paciente por estudio por artralgias, observación por enfermedad reumática. Esto es lo que nos refieren a nosotros. Esto da a entender que aquellos médicos que están viendo a los pacientes nunca identificaron cuál era el patrón sintomático general y muchísimo menos el patrón sintomático específico. Muy bien, entonces volvemos a los patrones sintomáticos generales que habíamos mencionado, que eso los estableció el EULAR, que es la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, y entonces entre estos podemos identificar unos que no tienen nada que ver con dolor, o sea, los dos últimos, el síndrome muscular y el síndrome sistémico. Y como estamos hablando de dolor articular, pues vamos a sacar también de esta palestra el síndrome cervical y lumbar. Entonces nos quedan como muy poquitos que son los que vamos a tratar de profundizar un poco más. Ok. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, es localizar el dolor. Entonces, el paciente nos dice y
nos va a decir que tiene dolor X o en Y parte. Ok, entonces de acuerdo a eso, entonces nosotros, con solo la localización, podemos decir si es un síndrome regional, un dolor generalizado o un dolor articular. Pero después de eso, entonces necesitamos establecer ¿hace cuánto duele? Esas son las preguntas que vamos a hacer. Ustedes ya conocen esas preguntas porque en semiología siempre les salen con el cuento las preguntas. O sea, pero el hecho no es preguntar por preguntar. O sea, no es que yo llene el cuestionario y ya, es que uno pregunta porque tiene un interés específico ante la respuesta. O sea, uno no pregunta porque a veces con el paciente se molesta porque uno le insiste en algo. Le parecía que uno está ahí molestando. No, es porque la respuesta tiene mucha importancia. Entonces, cuando le preguntamos hace cuánto, la edad de inicio, o sea, en qué momento empieza el dolor es muy importante. ¿Por qué? Porque las enfermedades reumáticas, bueno, como en todas las patologías, va a haber grandes diferencias en la prevalencia de una u otra patología según la edad del paciente. Obviamente, el género principalmente, pero y eso ya lo tenemos al paciente y sabemos con quién estamos tratando. Entonces, la edad de inicio, después, si el padecimiento es agudo y crónico, y después eso lo vamos a ver más adelante entre autolimitado y permanente. Y así, por ejemplo, va a ser muy diferente si estamos ante una paciente o un hombre o una mujer de 78 años con un dolor lumbar. Es muy diferente a que estemos ante un paciente de 38 años con un dolor lumbar. Las causas que pensamos son totalmente diferentes, como también va a ser muy diferente si esa persona de 78 años nos dice que tiene un dolor lumbar que le empezó hace 5 días o que nos dice que le empezó hace 10 años. O sea, las posibilidades que barajamos son totalmente diferentes. O sea, y es relativamente sencillo hacer esa pequeña diferencia. O sea, es una pregunta, ¿hace cuánto le empezó el dolor? Bien, después entonces preguntamos cómo se inició. Y en esto entonces lo que queremos establecer es si el dolor es de inicio, espontáneo o secundario a algo. Y obviamente secundario a algo, generalmente lo que queremos establecer si es secundario a un trauma. Y ese trauma no necesariamente tiene que ser que alguien le haya pegado al paciente o ni que el paciente se haya caído. Puede ser que sea algún movimiento que haya hecho. Y esto es cosa de todos los días. O sea, uno le pregunta al paciente, ¿usted tuvo algún trauma? ¿Se lesionó de alguna manera? No. Y después al rato dice, ¿no será que tal vez cuando hice? Y ahí le empezó el dolor. Sí, casualmente a los 2 días me empezó el dolor. Pues es insistirle muchísimo en cuanto al trauma o establecer si el paciente puede relacionar su sintomatología con algún evento en particular o con algún otro síntoma. Y aquí asociamos si el paciente tuvo un cuadro de diarrea y después empieza con dolor articular, uno dice, no será esto como una reactiva, no andará por ahí la cosa. Después, el otro aspecto es la persistencia del dolor. Eso también es muy importante porque vamos a poder diferenciar entre aquellos dolores. Entonces son las maneras de preguntarlo. O sea, es un dolor que le duele todos los días, es un dolor desde que le inició el dolor hasta hoy, tiene dolor todo el tiempo. O sea, hay maneras de preguntarlo para poder establecer si el dolor es un dolor continuo o es un dolor momentáneo. Y eso también marca diferencias. Entonces, si el dolor es continuo, lo que queremos ver es si ese dolor es continuo, sin variaciones, que el paciente tiene el dolor siempre, y siempre me refiero a que no varía con la actividad física. Entonces, si un dolor no varía con la actividad física y estamos pensando en un problema musculoesquelético, uno dice, qué raro que no le duela o que no empeore si no hace actividad. Entonces, es medio raro eso. O que si tenga variaciones y esas variaciones tengan algún ritmo en particular. Y eso se lo preguntamos al paciente. La otra posibilidad es que el dolor sea momentáneo, y si es momentáneo y si el paciente está consultando, obviamente ha de ser recidivante, porque si hubiera sido momentáneo y ya le pasó, no vendrá a consultar porque hace 3 años tuve un dolor en una rodilla, así me duró 3 días. O sea, si es un dolor momentáneo, ha de ser recidivante, y si es recidivante, entonces tenemos que preguntarle cuánto tiempo le dura. Y eso también es muy importante, porque ustedes pueden ver organicidad, o sea, llegan pacientes que le refieren a uno, ¿usted qué tiene? Yo tengo un dolor aquí en el codo, ¿cuánto le duele? Me dura 1 segundo, o sea, es un y ya se me pasa. ¿Y eso cada cuánto le da? Bueno, me dará una vez a la semana. Que la una vez a la semana, pues dice, bueno,
pues no se preocupe, no pareciera ser nada grave, entonces uno lo examina, no, efectivamente usted mueve muy bien el brazo, o sea, no, esto debe ser cualquier cosa sin ninguna importancia. Y esas cosas, si uno no las pregunta y manda paciente con dolor en estudio, pues obviamente nunca lo va a poder determinar. Entonces eso es importante, establecer cuánto tiempo dura el dolor y cada cuánto le da el dolor. Y entonces también viene la pregunta que va encadenada, que es obviamente qué es lo que le exacerba o qué le desencadena el dolor. Y entonces eso podría ser que sea dado por actividad. Aquí el reposo lo podemos tener más bien como que mejore con el reposo, si el dolor empeora con el clima, con el estrés o con algún otro factor que el paciente pueda reconocer. Y en cuanto a actividad, no es cualquier tipo de actividad. Tenemos que especificar qué tipo de actividad. Entonces, actividad podría ser que la persona tenga dolor cuando inicia el movimiento. Entonces, que está en reposo, está sentado, por ejemplo, y se pone, o sea, tiene un rato, está viendo el partido de fútbol, y se pone de pie al medio tiempo para ir a orinar, y ahí le duele la rodilla, y va, ay, y después ya llega al baño, ya orina sin dolor y regresa sin dolor. Ese es un dolor de arranque, que se inicia después de un periodo de reposo. Podría ser, bueno, eso lo tenemos, o sea, esos son los factores, entonces aquí para especificarlo, el dolor de arranque. El dolor de arranque, cuando es articular, o sea, cuando es característico de los procesos articulares degenerativos. O también es característico de los problemas tendinosos inflamatorios. Yo tenía un codo del tenista, entonces cuando empezaba a jugar tenis, me dolía muchísimo el codo, pues ya dice uno, ya calenté y ya no me duele nada. Y la cosa es cuando ya se enfría uno, que eso también lo vamos a comentar. Entonces, ese dolor de arranque es importante y hay que saberlo, interpretar, preguntarlo y entenderlo. También vamos a tener dolores relacionados a un movimiento específico. O sea, el paciente, por ejemplo, el hombro, puede ser que le duele el hombro solo cuando se pone la camisa o cuando se peina o qué sé yo, pero un movimiento específico y siempre que hace ese movimiento le duele. Eso es importante, puede ser que le duela solo para ciertos movimientos muy particulares y que el dolor no sea reproducible. Entonces las cosas dicen, bueno, esto no debe ser tan serio. O el dolor puede ser un dolor que efectivamente el pobre persona le duele en todos los arcos de movilidad y todo el tiempo. Y el otro es este dolor de abuso, que eso está muy relacionado con el dolor de arranque, que es ese, que después de uno hace y hace y hace, o sea, le dolía al principio, se le alivió y sigue, y después ya al final ya le duele mucho. Entonces es un dolor que uno como que se abusó, ese es un dolor por abuso. En cuanto al reposo, hacía mención que el reposo, las enfermedades en general musculoesqueléticas de origen mecánico, cuando no hay un proceso inflamatorio, estas van a mejorar en el reposo. Entonces, todos hemos tenido algún dolor en algún momento y dice que estar descansando para que uno alivie la sintomatología. Entonces, cuando un paciente no mejora con el reposo, llama la atención. Llamará más la atención si el paciente más bien empeora en el reposo. Y el reposo más grande que hacemos, obviamente, es en la noche, cuando estamos durmiendo. Entonces, aquel dolor que a uno lo llegara a despertar, debe llamar mucho la atención. Para nosotros, eso es un típico o es muy característico del dolor inflamatorio. Ya sea que el paciente, que un dolor lo despierte a uno, o que el paciente no mejore para nada con el reposo. Sin embargo, hay que tener claro que hay cosas que no son dolores nocturnos, que no son dolor inflamatorio. Por ejemplo, una persona que está con dolor y se acuesta a dormir, pero está con dolor y no se puede dormir porque tiene dolor, eso no es ningún dolor en reposo. Eso es que simplemente tiene el dolor y no lo deja dormir el dolor. Como tampoco sería dolor en reposo, que eso generalmente el paciente sí se lo dice no mucho, y le dice, ¿y usted cuando está en reposo le empeora el dolor? Sí, cuando me pongo de pie de nuevo, me duele. Por eso no es un dolor en reposo, es un dolor de arranque. O sea, eso hay que poderlo diferenciar. Muy bien, y después esos otros síntomas, el paciente refiere a uno que la sintomatología le empeora cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, cuando está muy nublado, o cuando está la luna llena, o qué sé yo, o con el estrés,
eso hace pensar, y que ese es lo más importante para el paciente, que eso es lo que más empeora su sintomatología, y que la actividad no es, entonces, esto aleja que el dolor sea de origen orgánico musculoesquelético. También habría otros factores que uno podría preguntar. La fotosensibilidad es un factor importante, que podría ser la fotosensibilidad. Todos la entendemos claramente, que el paciente se asolea y se brota. Bueno, eso es un rash cutáneo fotosensible, pero la fotosensibilidad puede ser también que el paciente se asolee, haga fiebre, o que el paciente se asolee y empeore su sintomatología articular. Eso sería un dolor fotosensible, que uno también lo podría preguntar. En cuanto a la intensidad. La intensidad realmente no nos sirve mucho para poder discernir un diagnóstico. Pero obviamente sí nos sirve mucho para ver cómo abordamos al paciente, o sea, qué hacemos con el paciente, eso es indudable. Pero no nos sirve mucho en cuanto a saber si es esto o si es esto aquello, o si es esto otro. Usualmente los pacientes, sobre todo las pacientes, le dicen a uno: tuve o tengo tanto dolor que me pongo a llorar. Y yo siempre les digo: ¿y se alivia? Entonces me dicen: no. Les digo: ¿para qué llora? Si no se va a aliviar, no entiendo yo para qué llora. Entonces, esto es porque es en el sentido que el dolor, cuando el paciente llora, lo que quiere decir es: estoy muy angustiado, esto me causa mucha angustia y por eso lloro. Pero no tiene nada que ver con la intensidad del dolor. La intensidad del dolor la vamos a valorar sobre todo con la limitación que produce. O sea, si uno le pregunta al paciente: ¿y usted está con este dolor de rodilla, puede hacer tal cosa? Y le dicen a uno: pues sí, si no, ¿quién lo va a hacer? Pues entonces no será tan intenso, porque lo hace. O sea, la limitación funcional es el factor más importante que podemos tener nosotros como criterio de intensidad objetiva. También tenemos que tener mucho cuidado como hablamos nosotros los ticos, porque nosotros somos muy dados a decir: no puedo. Y entonces llega el paciente caminando y me dice: tengo un dolor de rodillas que no me deja caminar. Pero usted entró caminando. Bueno, digo que me duele, o sea, no sé. Eso lo dicen muchísimo. No puedo, y es mentira que no pueden, sí pueden, solo que será que no puedo hacerlo sin dolor, lo que quieren decir. Bueno, pero hay que saberlo interpretar. Y nuevamente la intensidad en sí no nos sirve mucho para nuestro objetivo. La rigidez matutina. La rigidez matutina es un síntoma muy particular que nosotros se lo preguntamos a cuánta persona puede andar por ahí. Le damos muchísima importancia a la rigidez matutina, y la rigidez matutina es después de un periodo prolongado de reposo. El paciente, al reanudar el movimiento, siente como que la articulación en particular la siente rígida o tiesa. Nos interesa establecer la duración de esta rigidez y la localización. La duración, generalmente le damos importancia, o le damos más importancia cuando tiene una duración de mayor de 30 minutos. Y la localización va a variar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que cuando la rigidez es de manos, eso hace pensar, obviamente, hace pensar en artritis reumatoide. Si la rigidez es sobre todo en la columna lumbar, o en la columna en general, no solamente lumbar, sino en la columna en general, hacen pensar en una espondiloartritis. Y si la rigidez es sobre todo lo que llamamos nosotros la cintura escapular, que es más o menos a partir de la cintura pélvica, hace pensar en polimialgia reumática. Ya entrando más en detalle, como aterrizando un poco, tampoco así como mucho, entonces en el síndrome regional, entonces decíamos que el dolor está focalizado en un área específica. Entonces las causas de este dolor podría ser que fuera un dolor periarticular, articular o de origen neuropático. Le preguntamos al paciente dónde duele y le pedimos que se toque, que diga exactamente dónde es que le duele, porque no hablamos el mismo idioma. O sea, el paciente le puede decir a uno: me duele la mano, entonces uno entiende la mano, esto es la mano, y dice: bueno, tóquese, me duele toda la mano. No era la mano que yo creía. Y eso, para decir un nombre, y después pueden salir con términos que ustedes, me imagino, todos han oído, nombres raros: el hueso de la contentera, la chincaca, y un montón de otros términos, ¿verdad? Entonces uno le pregunta: ¿y eso usted a qué llama eso? Nosotros nos da mucha pena de decir nalgas, una palabra tan, dice, casi nadie le dice a uno: me duele una nalga, no, me duele cualquier
términos raros le dicen. Entonces uno necesita saber que lo que estamos hablando, lo que el paciente me está diciendo y lo que yo estoy interpretando es lo mismo. Entonces que se toque y si tiene un dolor irradiado, que diga por dónde se le irradia, que se señale exactamente por dónde se le irradia el dolor. En el síndrome regional, sobre todo en el periarticular, el punto de cómo se inició la relación con un trauma es muy importante. Tal vez aquí es donde tiene mayor importancia, porque es generalmente estos padecimientos los que están relacionados a un trauma, ya sea, como les decía, una caída, un golpe o un movimiento único o repetitivo de alguna de las actividades, ya sea laborales, las actividades cotidianas o alguna actividad deportiva que haga la persona. Y eso hay que insistirlo mucho, sí, porque si lo logramos precisar, es más sencillo. También, nuevamente, aquí en este apartado, el dolor momentáneo es muy claro para poder especificar y para tener una idea cuál es el músculo o el aparato que puede estar afectado. O sea, si uno le dice, por ejemplo, cuando mueve el brazo de tal manera, uno diría, bueno, podría ser que sea el supraespinoso, porque ese movimiento lo hace el supraespinoso, etc. Les decía que en los problemas tendinosos, inflamatorios, generalmente el dolor es de arranque, o sea, el paciente le duele al principio y después a él mismo dice que cuando calienta el dolor mejora. Y después vamos a tener este dolor de abuso, que es que cuando finaliza el día, cuando el paciente dice, incluso cuando se enfría, nuevamente se pone muy mal. En estos síndromes regionales es muy importante preguntar siempre por paresias y parestesias, siempre, porque no es infrecuente que la patología sea de origen neuropático. Y la exploración, entonces la exploración siempre va orientada, uno va a buscar algo en particular. O sea, se dirige, lo hace uno de una forma muy sistematizada y siempre orientada a buscar algo donde el paciente está refiriendo el dolor. Y para eso, bueno, básicamente lo mínimo que uno pediría, porque hay maniobras que orientan hacia si el paciente tiene X o Y patología. Tampoco es que haya muchas maniobras, pero hay algunas maniobras que nos pueden utilizar. Pero si uno llega y el paciente, por ejemplo, tiene un dolor de codo, entonces uno llega y valora si la movilidad del codo está conservada, o sea, si todos los movimientos del codo están conservados. Y si no, si hay alguno de ellos, o sea, podemos hacer movimientos pasivos, movimientos activos o movimientos isométricos, que es contrarresistencia, para ver si se desarrolla dolor. O sea, entonces uno podría decir, el paciente tiene dolor o no tiene dolor en ningún momento, o tiene dolor a esta otra maniobra o a este otro movimiento. Y también la palpación es muy importante. La palpación buscando si el paciente tiene signos inflamatorios o si tiene un punto específico de dolor. El aparato del ultrasonido musculoesquelético, el USME, obviamente aquí tiene muchísima importancia, tiene un gran valor para poder establecer con más exactitud los diagnósticos. No todas las patologías tendinosas necesitan un ultrasonido. Hay cosas que son muy sencillas que no necesitan ultrasonido. Por ejemplo, un tendón, un dedo en gatillo, no necesita un ultrasonido. Uno hace el diagnóstico clínico y infiltra sin necesidad de ultrasonido. Otras cosas sí necesitarán de ultrasonido. En cuanto al síndrome doloroso generalizado, entonces decíamos, el paciente va, generalmente cuando uno le pregunta qué le duele, le dice, me duelen todos los huesos, qué parte del cuerpo no me duele, qué otra puse ahí, todo me duele, qué quiere que le diga, o sea, una serie. Entonces uno no es nada malo, y yo siempre lo hago a todos los pacientes que me llegan con cuadros, obviamente, sugestivos de fibromialgia, es que me diga todas las partes del cuerpo que tiene, que me las dicte. Porque no se lleva sorpresas. El paciente le puede decir que le duele todo el cuerpo y resulta que lo que le dolía mucho eran los hombros, era la cintura escapular nada más, pero decía que todo le dolía. ¿Y qué más le duele? No, ya nada más. Pero usted me dijo, no, solo eso. Ah, bueno, no era todo lo que le dolía.
Entonces no hay que dejarse, como les decía anteriormente, confundir por el paciente, porque a veces el paciente lo confunde a uno. Muy bien, y por un dolor que sea un dolor generalizado, pues tiene que tener dolor realmente generalizado, o sea, arriba del ombligo, abajo del ombligo, tanto del hemicuerpo derecho como del hemicuerpo izquierdo. Entonces, nuevamente, pongamos el ejemplo de la fibromialgia. Entonces, la fibromialgia, obviamente, es un síndrome doloroso generalizado, desde el aspecto del patrón sintomático general, pero si nosotros empezamos a estabilizar que es un dolor de mucho tiempo de evolución, entonces es un dolor generalizado crónico, que es un dolor que el paciente no sabe cómo lo inició, entonces de inicio espontáneo. ¿Qué hice? Apagué. Escribí otro botón. Es lo único que le puedo enseñar a este señor. Gracias. Espontáneo. Okay. Es un dolor que duele todos los días, es un dolor continuo, no sé si aquí lo puse, bueno, que empeora con el frío, con el estrés. Eso, como les decía, si nosotros ante nuestro paciente podemos lograr hacer esta caracterización, decimos, pues esto es una fibromialgia. O sea, tiene todas las características de fibromialgia, porque mi patrón sindromático específico que yo elaboré de la fibromialgia es casualmente esto. Entonces, yo lo que trato es de buscar esto en el paciente, sin forzarlo, por supuesto, que eso es otra cosa muy importante. Y la exploración física del paciente con fibromialgia va a ser totalmente normal. Pero lo que nosotros vamos a tratar de buscar, alguna cosa que el paciente tenga alguna organicidad. Vamos a explorarlo, a ver si el paciente mueve bien todas sus articulaciones. Yo he tenido muchos pacientes con fibromialgia que llegan con fibromialgia y el paciente toca hacer bueno, aquí es una fibromialgia, si el paciente no puede mover la columna. O sea, el paciente debe tener arcos de movilidad totalmente normales en todas sus articulaciones. Tiene que tener un examen neurológico normal. O sea, uno busca que el paciente que no tenga nada que pueda explicar la sintomatología del paciente. En cuanto al síndrome articular, decíamos que este es localizado en una articulación, entonces lo podríamos definir si es mono, oligo, poliarticular. Y una primera distinción que nosotros hacemos, podemos hacer una distinción en cuanto al número de articulaciones comprometidas o si es un proceso degenerativo o un proceso inflamatorio. Los procesos degenerativos, entonces, van a tener prácticamente patrones, o sea, vamos a tener un patrón que va a ser generalmente monoarticular de articulaciones que soportan peso. Entonces, vamos a tener generalmente cadera o rodilla, excepcionalmente podría ser que tuviera compromiso de otra articulación como tobillos, raro, codos, rarísimo. O puede tener compromisos muy particulares. Entonces vamos a tener el paciente que tiene compromiso de la primera carpo metacarpiana, que es esta articulación, que es la conocemos como una risartrosis, que al paciente se le deforma esta articulación, o el compromiso de las interfalángicas distales, dando los famosos nódulos de Heberden, y creo que se llama una osteoartrosis nodular. Esos pacientes con eso vamos a tener que generalmente van a ser gente mayores de 50 años, van a tener meses, años de tener dolor, entonces vamos a tener, por ejemplo, una rodilla, una gonalgia crónica, generalmente va a ser de inicio insidioso, sin embargo puede tener exacerbaciones por alguna actividad específica que haya hecho, que se le ocurrió ir a visitar a la Virgencita, y entonces al día siguiente no puede mover la rodilla, la pobre señora. Generalmente va a tener el famoso dolor de arranque, que eso es muy, muy característico. Ustedes lo van a preguntar y dicen, típico, o sea, es típico este dolor de arranque del paciente. El dolor de arranque, dependiendo de la severidad, puede ser que dure unos segundos o que dure varios minutos. Como también va a tener dolor de abuso, que el dolor de abuso es después que el paciente dice, no, yo podía caminar tanto y ahora camino 10 metros y ya me empieza a doler. Entonces también eso resulta que el dolor en la osteoartrosis, por ejemplo, de rodillas o de caderas, que el dolor de arranque se va extendiendo y el dolor de abuso se va cortando. Llega un momento en que el paciente puede llegar a tener un dolor continuo, porque se pegaron los dos procesos. Es un dolor que va a mejorar con el reposo, como un problema mecánico que es.
En cuanto a los procesos inflamatorios, entonces estos van a tener patrones generalmente ya sea poliarticulares, oligoarticulares o monoarticulares. Estos también van a tener una edad generalmente de presentación mayores de 30 años y menores de 50. Van a haber variaciones aquí donde les mencionaba al puro principio de que tenga más de 6 meses de duración los procesos poliarticulares o oligoarticulares, porque hay procesos de esta índole, sobre todo muy probablemente virales, que son autolimitados. Entonces, cuando tiene más de 6 meses, más de 6 semanas, consideramos que son permanentes. Y eso le damos mucha importancia. Sobre todo en el momento de tratar a estos pacientes, porque si tiene menos de 6 semanas, entonces uno puede tener un tratamiento ahí, vamos a darle un poquito de esteroides, o vamos a darle un poquito de antiinflamatorios, y no usamos drogas. Cuando ya tiene más de 6 semanas, ya pensamos a considerar lo que mencionaba al puro principio Francisco, una artritis temprana, pero eso ya sería otro cuento. Ok, esos van a tener generalmente un dolor continuo que va a tener como una característica particular, que va a tener un dolor en reposo, o sea que usualmente el paciente, el dolor lo va a despertar en la noche. Y va a asociar rigidez matutina. Entonces, un cuadro de poliartritis simétrica crónica, predominio de pequeñas articulaciones, y de pequeñas articulaciones vamos a entender de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, las metatarsofalángicas y muñecas, es un patrón muy característico de artritis temprana, o de artritis reumatoide, y si es de corta duración, de 6 semanas, un poco más, podría ser una artritis temprana. Sin embargo, estos padecimientos, así también se puede presentar un lupus eritematoso sistémico, un síndrome de Sjögren, una esclerosis sistémica, por lo cual entonces ante pacientes con estos patrones articulares, nosotros también tenemos que preguntarles sobre otros síntomas que nos orienten, así es solo AR, o podría estar ahí un lupus, o podría estar un Sjögren. Entonces le preguntamos sobre otras manifestaciones. Entonces le preguntamos sobre manifestaciones sistémicas, a ver si ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida de peso, malestar general. Si tiene síntomas sistémicos, uno a lo mejor pensaría más en un lupus, o si el paciente ha tenido lo que llamamos, o que yo llamo síntomas reumáticos específicos, que es la presencia de fotosensibilidad, que obviamente sería más de lupus, o si el paciente tuviera fenómeno de Raynaud, que sería más de esclerosis sistémica, o síntomas secos de un síndrome de Sjögren. También preguntamos sobre otros síntomas, si tienen compromiso cutáneo, renal, pulmonares, cardíacos, gastrointestinales. Y después las oligoartritis asimétrica crónica, que es el patrón muy característico de las espondiloartropatías, donde Mónica es una gran experta. Y tenemos que se va a caracterizar por 2 o 4 articulaciones inflamadas, que con compromiso oligoarticular, generalmente de miembros inferiores, en forma asimétrica. Y la exploración física, entonces, lo que decíamos, va a ser corroborar el compromiso articular, precisar el grado de afección, determinar el número de articulaciones afectadas y distinguir patrones particulares de compromiso. Entonces, el examen físico es lo que nos va a decir si el paciente tiene una artralgia y una artritis. Para eso tenemos que tocar al paciente, explorar al paciente, ver cómo mueve la articulación, si está caliente, si está roja. Nosotros establecemos si tiene o no tiene artritis. El grado de afección, entonces vamos a ver el grado de severidad, el grado de limitación funcional, si el paciente tiene la pata torcida o si tiene deformidades, eso lo tenemos que ver y describir y darle alguna utilidad para nuestra información. Vemos el número de articulaciones exploradas. Nosotros usualmente exploramos todas estas articulaciones. Si llega el paciente, le exploramos los hombros, los codos, las muñecas, todos los dedos, le exploramos la cadera, las rodillas, los tobillos y las metatarsofalángicas y la columna cervical. No duraremos. ¿Cuánto podemos durar? Cualquier cosa, ¿no? O sea, lo hacemos porque lo hacemos todos los días y obviamente uno desarrolla una cierta destreza, espero, desarrollado. Bueno, entonces determinamos cuántas son las articulaciones comprometidas y establecemos patrones de compromiso. Si es un compromiso poliarticular, simétrico, asimétrico, y eso lo establecemos por esa exploración que hacemos, ¿no? Por supuesto. Y después, en cuanto a determinar patrones muy particulares. Entonces, el compromiso de las interfalángicas distales, eso es muy típico de la osteoartrosis nodular, o sea, los nódulos de Ehlers. O si estamos ante un paciente y vemos un dedo todo gordo,
todo hinchado, que uno le recuerda, que se le llama de un salchicha, porque así se ve, o sea, uno le recuerda como una salchichilla, ¿eh? Eso es muy sugestivo de una espondiloartritis, sobre todo de una artritis psoriásica. O si uno llega y ve también compromiso en las interfalángicas distales, pero además tiene compromiso de muñecas y de metacarpofalángicas. Entonces, esto no es una osteoartrosis, esto muy probablemente es una espondiloartropatía de la variedad de una artritis psoriática que está dando estas manifestaciones. Y después entonces también nos ayudamos, en un porcentaje mucho más pequeño para hacer el diagnóstico, sobre todo para establecer qué grado de severidad o de progresión ha tenido la enfermedad, nos valemos de los estudios radiológicos, porque nos va a precisar si existe daño estructural. Y el ultrasonido, que también nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en los procesos muy iniciales, para documentar y evidenciar la inflamación. O sea, el abordaje de los pacientes reumáticos es relativamente sencillo, pero se requiere un poquito de paciencia y tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que tienen que haber muchas, porque realmente el doctor nos plantea el concepto de la semiología en la reumatología que no se ha podido despegar de otras especialidades donde podríamos tener la aparatología enquistada. Nosotros usamos nuestros métodos diagnósticos como el ultrasonido, el doctor Díaz es un experto en esa área, pero seguimos clasificando a los pacientes de acuerdo a síndromes clínicos. Y vimos ayer un paciente que inclusive lo dejamos ahí con una fibromialgia, lo clasificamos con una fibromialgia y nos dimos cuenta que era una artritis, una espondiloartropatía. Entonces yo creo que sería interesante ver la experiencia y los comentarios que puedan tener alrededor de este concepto, porque realmente la reumatología sigue siendo, y tal vez es la única especialidad que el 100% es clínica. Les comento un caso medio chistoso. Mi esposa tiene un tío que vive en Miami. Y entonces llega un día que estaba muy mal el tío. Bueno, tengo un antecedente previo, que el hermano del tío, o sea, mi suegro, había estado muy mal, tiene una artrosis, tiene un reemplazo de cadera, tiene artrosis de rodillas, y había estado muy mal, y entonces un día que vamos a la casa y me dice, ya me empieza a contar que estaba muy mal, que estaba amaneciendo muy mal, que le costaba muchísimo levantarse de la cama, que tiene 75 años, y que le costaba muchísimo levantarse de la cama y que caminaba como viejito y que estaba muy, muy adolorido, o sea, y que había perdido mucho peso. Yo, pues esto es una... Entonces yo, que ya era el consultorio y que ya lo examiné y me mandé unos exámenes, bueno, y la cosa es que tenía una polimialgia reumática con una velocidad elevada y le dimos esteroides y mejoró muchísimo. Me imagino que debido a eso, le comentó a su hermano, el que vive en Miami. El hermano que vive en Miami, entonces, que cuando nos podemos poner de acuerdo por Skype. Bueno, ya por Skype, bueno, ahí veo yo tío, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y entonces el tío lo que tiene es un dolor de hombros. Tiene un dolor de hombros y hacía un tiempo, hacía como un año, había tenido un dolor como una lumbociática, pero se le había quitado. Y entonces él tiene su médico, allá en Estados Unidos hay muchas especialidades raras, es un especialista en no sé qué cosa, pero no era reumatólogo ni ortopedista, era como un vitubina, una cosa rara. Y entonces entonces me manda antes una serie de informes. Me manda todas para que yo las leyera. Entonces yo llego diciendo que lo que decía, dolor de hombros. Y estudios, han hecho una radiografía de columna cervical, un TAC de columna cervical, una resonancia de columna cervical y también ¿cómo se llama? De columna lumbar. Y yo, mira, muy bien. No decía en ningún momento hace cuánto tenía el dolor en los hombros. No decía. Entonces ya llega, ya está con el tío, que se levanta, entonces ya estaba el tío, ¿ya hace cuándo empezaste con este dolor? Y me dice, bueno, a mí el dolor realmente me coge cuando estoy dormido, porque a mí me gusta dormir en esa posición, y eso me duele muchísimo, y yo no puedo dormir en esa posición. Bueno, ya bajo las manos, estaba sentado yo, y ahí tienes dolor, no tengo ningún dolor. A mí el dolor me coge cuando estoy acostado, y me gusta poner las manos así. Ah, ya. ¿Y eso hace cuándo te empezó?
será como, no sé, como unos 2 meses. ¿Y habrá sido algo que hiciste? No, no creo. Bueno, dice, podría ser, es que estábamos entonces estaba poniendo esos techitos, esas cosas, como un toldo. Entonces que el toldo estaba muy duro, entonces estuvo haciendo muchísimo esfuerzo para arreglar el toldo. Y yo, pareciera que fuera un problema tendinoso, nada más, yo no lo podía examinar ahí, no, obviamente, creo que le pregunté que hiciera algunos movimientos que le eran dolorosos. Yo, hacerte un ultrasonido y ya tenés el problema, olvídate de tantas cosas que te hicieron. Y eso es simplemente preguntarle 2 cosas al pobre, triste tío, que es que el dolor era un dolor, una posición muy específica, un movimiento muy específico, y ante un evento que había hecho el tío, que era hacer el toldo este, ¿no? Y es más, me estaba considerando ese venía porque le sería más caro, porque eso no se lo pagaba el seguro, en cambio ya le pagaban las resonancias, etcétera, etcétera. Una anécdota nada más. Muy bien. Muchas gracias.